Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Mate en Casa. Mi nombre es Miguel Calle y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de análisis combinatorio. Veamos entonces el primer problema. En este problema me están solicitando calcular el valor de P y nos damos cuenta que nos encontramos ante un problema de factoriales. Entonces, para poder dar solución a este problema, debemos de recordar qué cosa es un factorial. Y para ello voy a colocar el siguiente ejemplo o la siguiente aplicación, que el factorial de 2 es igual a 2 multiplicado por 1. Eso es por definición. El factorial de 3 es igual a 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Como se han podido dar cuenta entonces, el factorial de un número es multiplicar desde ese número por todos los números enteros anteriores a él hasta llegar a la unidad. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, calcular el factorial de 10, bastaría con multiplicar 10 por 9 por 8 y así sucesivamente hasta llegar a la unidad. Y después de multiplicar, ese valor sería el factorial. Entonces, habiendo mencionado la definición de factorial, recordemos una propiedad muy importante de los factoriales. Si es que yo voy a expresar un factorial como un producto de términos, este puede ser de la siguiente manera. Por ejemplo, el factorial de 5, ustedes saben que es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso quiere decir entonces que el factorial de 5 yo lo puedo reescribir de la siguiente manera, como el valor del 5 inicial multiplicado por todo lo demás, pero todo lo demás hace referencia al factorial de 4, ¿verdad? Entonces, factorial de 5 se puede reescribir como 5 multiplicado por factorial de 4, que es exactamente lo mismo. Esa es una propiedad fundamental al momento de practicar en problemas que impliquen factoriales. Y vamos a hacerlo en este problema, pero no lo vamos a hacer en todos los términos, sino la idea es reducir factoriales. Por lo tanto, el factorial de 5 yo lo voy a dejar en la expresión P tal como está, factorial de 5. Lo único que voy a reducir es la expresión que se encuentra en el denominador. ¿Por qué? Porque en el denominador tengo factorial de 12. ¿Qué les parece si en lugar de colocar factorial de 12, yo coloco 12 multiplicado por 11 factorial? De esta manera, desarrollemos en la parte del numerador el factorial de 5. Vamos a desarrollarlo de una vez. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Listo. Y todo esto multiplicado por factorial de 11. Y como se han podido dar cuenta, acá se simplifica un número, que viene a ser el factorial de 11. Entonces mi problema queda totalmente reducido. ¿Por qué? Porque en la parte superior yo me doy cuenta que, por ejemplo, 4 por 3 es 12 y el 12 de abajo también se puede simplificar. De esa manera calculé rápidamente que el valor de P es igual a 5 por 2, que viene a ser 10. Y esta vendría a ser la solución de nuestro problema número 1. Veamos a continuación el segundo problema. Ivana, Julia, Gabriela y Luisa van al cine y se sientan una al lado de la otra. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán sentar? Entonces, este problema ya es ligeramente diferente al problema anterior. Solamente ligera, ¿por qué? Porque yo voy a seguir utilizando factoriales. Sin embargo, este problema se trata ya de un ordenamiento, pero no solamente un ordenamiento. Por ejemplo, imaginemos que las 4 amigas van al cine y se sientan en ese orden. Primero Ivana, después Julia, después Gabriela y finalmente Luisa. Esa sería una de las tantas formas que se pueden sentar. Ya las ordené, pero ahora, después de ordenarlas, tengo que permutarlas. Es decir, combinar la forma como se han sentado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que Gabriela cambia de lugar con Luisa? Entonces ahora mi ordenamiento sería así. Y este sería una total forma distinta a la forma como estaba de la manera anterior. Entonces, para no estar analizando uno por uno, vamos a utilizar el principio de la permutación. Y para ello, definamos en qué consiste la permutación, mediante lo siguiente. La permutación de un número n de forma lineal va a ser igual simplemente a extraer el factorial de ese valor n. Nada más.
Nuevamente repito, la permutación de cierta cantidad de números es igual al factorial de ese número. En este caso, en nuestro problema, como son 4 amigas quienes se van a sentar en los 4 asientos, por lo tanto, simplemente yo sacaría la permutación de 4. ¿Y eso a qué sería igual? A 4 factorial. Y como ya hemos visto en el apartado anterior, el factorial de 4 es cosa de multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. Y esto daría un total de 24. Quiere decir entonces que las 4 amigas se pueden sentar de 24 formas distintas. Y esta sería nuestra solución del problema número 2. Veamos ahora el siguiente problema. Para ir de M a L se pueden utilizar 3 rutas terrestres y 3 rutas aéreas. ¿De cuántas formas diferentes se puede llegar de M hasta L? Esto, joven estudiante, va a ser un problema únicamente de análisis. Es decir, vamos a colocar lo siguiente. Imaginemos que este es el punto M y este es el punto L. Vamos a cambiar el punto L. Ahora, las líneas de color rojo van a representar las formas aéreas que yo puedo ir de M a L. Y las líneas de color azul van a representar las formas terrestres que yo puedo ir de M a L. Entonces, simplemente me estaban preguntando de cuántas formas diferentes usted puede desplazarse de M hasta L. No me dice que tengo que volver, solamente ida de M hasta L. Y para esto voy a utilizar el principio de adición. ¿En qué consiste el principio de adición? Cada vez que yo quiera elegir cómo ir de un punto hasta otro y este no haya concluido en el proceso, es decir, sea parte de mi elección, yo puedo sumar las alternativas. Es decir, como tengo 3 formas para ir en avión y 3 formas para ir en bus, bastaría con sumar y tengo un total de 6 formas de cómo poder acudir del punto M al punto L. Y ese sería el caso de la aplicación de principio de adición y la solución de nuestro tercer problema. Veamos ahora el siguiente problema. Me dice, Pedro y Teresa fueron a un restaurante que ofrecen 2 entradas y 3 platos de fondo diferente. Se sabe que Pedro solo comerá un plato y Teresa comerá una entrada y un plato de fondo. ¿Cuántas opciones tiene cada uno para hacer su pedido? Entonces, veamos. Para poder resolver este problema es necesario que yo pueda entender el principio de la multiplicación. Pero ¿esto en qué se diferencia al principio de la adición? La adición solamente es para elegir una opción, pero el principio de multiplicación radica en cuando tú vas a combinar opciones. Por ejemplo, imaginemos que en tu casa tienes 3 polos, el polo de color rojo, el polo de color blanco y el polo de color negro. Ahora estamos hablando de polos. Seguidamente tienes 2 pantalones. Supongamos el pantalón de color azul y el pantalón de color celeste. Entonces, si yo quiero saber de cuántas formas diferentes podría vestirme, simplemente diría lo siguiente. Puedo colocarme el polo de color rojo con el pantalón azul o con el pantalón celeste, o el polo de color blanco con el pantalón azul o el pantalón celeste, o el polo de color negro con el pantalón azul o el pantalón celeste. Es decir, si contamos cada una de las rayas que hemos realizado, tenemos 2 rayas para el rojo, 2 rayas para el blanco y 2 rayas para el negro, es decir, un total de 6. Pero para no hacer esto, simplemente bastaría con aplicar el principio de multiplicación. Como polos tengo 3 opciones y pantalones tengo 2 opciones, bastaría con multiplicar estos valores y me daría las 6 opciones resultantes. Esto es el principio de multiplicación, lo cual vamos nosotros a implementar en el problema que hemos leído hace un momento. Entonces, vamos a dar solución. Me dice que Pedro y Teresa fueron a un restaurante en el cual ofrecen 2 entradas. Vamos a colocar acá entradas. Serían simplemente 2. Sería la entrada A y la entrada B. Y platos de fondo, voy a colocar solamente la palabra fondo. Platos de fondo, se sobreentiende. 3 platos de fondo. Voy a colocar X, Y y Z. Entonces, me dice que Pedro solamente comerá un plato y Teresa comerá una entrada y un plato de fondo. Entonces, primero vamos a empezar por Teresa.
Si es que Teresa quiere hacer su elección, ella comerá una entrada, una de las dos entradas en mención y uno de los tres platos de fondo. Entonces Teresa tiene que aplicar el principio de multiplicación. Multiplicar 2 por 3 y eso sería un total de ¿cuánto? Un total de 6. Entonces Teresa tiene 6 formas para poder realizar su pedido. Pero, ¿qué pasaría con Pedro? Pedro menciona que solamente quiere comer un plato. Ahora, si estamos hablando de platos, vamos a sobreentender que se trata de platos de fondo, sin comer la entrada. Entonces, Pedro tiene 3 opciones para poder elegir su plato de fondo. Y la pregunta es, ¿cuántas opciones tendrá Pedro para realizar su pedido? Por lo tanto, la respuesta para Pedro simplemente serían 3 opciones. Y recuerden que ya hemos resuelto la respuesta para Teresa. Para Teresa, vamos a colocar por acá, eran 6 opciones diferentes. En una de ellas solamente bastó con usar el principio de adición y en la otra el principio de multiplicación. Y de esta manera hemos dado solución a nuestro problema. Para finalizar esta sección de análisis combinatorio, veamos un último problema que solamente es aplicativo. Me dice que Paula, Fernando y sus 3 hijas se colocarán en fila para una fotografía, tal como muestra la imagen. Entonces, la pregunta es ¿de cuántas formas se pueden ubicar? Como no hay ninguna restricción en el problema y como sabemos que son en total 5 personas, nosotros simplemente decimos que la forma como se pueden ubicar sería la permutación de 5. Y eso es igual a 5 factorial, que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dándonos un total de 120 formas. Y de esta manera hemos dado solución de forma rápida a un problema adicional. Jóvenes estudiantes, recuerden por favor que el uso de la permutación es muy importante como para poder posteriormente entender la parte de el cálculo de la probabilidad. En probabilidad también hay probabilidad condicional que lo vamos a ver ya en futuros videos. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Miguel Calle. Recuerden darle like al video por favor y suscribirse al canal que me ayudarían muchísimo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Adiós.